Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bendiciones, feliz viernes para todos, ya fin de semana, ya la semana terminada, culminada en bendición, porque estamos con vida, estamos aquí, eso es lo importante. Lo demás Dios va ahí como quiera, acomodándolo y haciéndolo a su forma y a su manera como solo Él sabe. Amén. Yo los quiero invitar que vayamos hoy a la palabra al libro de Josué. Vamos a leer el capítulo 7, el versículo 1 y posterior vamos a leer del 7 al 11. Y leemos la palabra en el nombre del Señor. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sagdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Versículo 7 en adelante dice, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus seres. Señor, te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, que moras en mí, oh Padre Santo, bendito Rey, yo te pido en el nombre de Jesús, Dios, que tú ministres esta palabra tal cual como me la diste, con este sentir que pusiste en mi corazón, Señor, y que cada persona que la escuche, Señor, pueda ser de verdad, Señor, transformada, puedas hacer algo, Dios, en su corazón, en su mente, en su alma, Señor, en todo su ser, Señor. Es necesario, Dios mío, que podamos, Dios, nutrirnos con tu palabra para que cada día podamos corregir, Dios, nuestras debilidades y que podamos, Dios, estar de verdad en tu presencia honradamente, Señor, y de una manera acorde como tú quieres que estemos, Señor. Bendice a cada uno de los que van a escuchar este mensaje y bendice, Dios, esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ay, Padre Santo. Miren, señores, esta palabra que Dios puso en mi corazón de verdad tiene demasiado, pero demasiada tela que cortar. Muchas cosas que hablar, pero yo voy a tratar de ser lo más precisa de lo que Dios quiera hacer aquí, porque es Él el que lo hace. Fíjense, esta palabra dice que el pueblo de Israel cometieron una prevaricación. ¿Y qué fue lo que ocurrió? El Señor, cuando Josué e Israel derribaron, o el Señor derribó los muros de Jericó, ¿verdad? A través de Josué y del pueblo de Israel, cuando ellos conquistaron, ¿verdad?, a Jericó, el Señor les dice en el capítulo 6, versículo 18, le dice, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no seas que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová. El Señor había determinado como que esta gente de Jericó eran anatemas. La palabra anatema significa que están o apartados o que es maldito. Es decir, ellos eran contrarios a lo de Dios y Dios ya los había señalado como anatemas, como que estaban malditos y que no se podían mezclar el pueblo de Israel con nada de lo que ya había dicho. Pero ¿qué ocurrió? Hubo un hombre llamado Acán que se dejó llevar por la codicia, por los deseos y robó de lo que Dios había dicho que no robara. ¿Cómo se dan cuenta de esto? Resulta que el pueblo de Israel, después de conquistar Jericó, se tenían que enfrentar, ¿verdad?, con
la ciudad de Ai, es decir, otros enemigos, ¿verdad? Y cuando ellos fueron a enfrentarse con este pueblo de Ai, ellos salieron derrotados. Y Josué no entendía el por qué habían salido derrotados. Y es en donde Josué viene y se le postra. Dice que José se postró, que rasgó su vestido, que se puso cabeza en tierra y empezó a pelear con el Señor. Y eso pasa que a veces usted, ante las situaciones que tiene, usted se pone a pelear con Dios también, como hizo Josué. Mire lo que hizo Josué. Josué empezó a decirle, ay Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué dejaste que el pueblo pasara por esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Que así le pasa a usted, ¿verdad? Y así me pasa a mí a veces, que estamos puro diciendo al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y viene el Señor y le dice a Josué, levántate, Josué. Levántate, porque ¿por qué te postras así? ¿Por qué estás con esa lloradera? Estoy parafraseando. Levántate a ver el pecado que hizo Israel. Y en esta palabra el Señor viene a decirte a ti hoy que ciertas situaciones que tú estás viviendo en tu casa, que esas situaciones de calamidades, de problemas, que tú sales de un problema y llega otro problema y llega otra adversidad, te voy a decir una cosa, el Señor te viene a decir hoy a que tú te levantes a ver quién tienes tú en tu casa que está pecando contra Dios, porque sí, a lo mejor no eres tú, aquí no era Josué el que estaba pecando contra Dios. No era Josué, no era todo el pueblo de Israel, pero había alguien que lo estaba haciendo. Y a lo mejor en tu casa no eres tú estás haciendo el trabajo bien y tú dices, pero ¿por qué si yo estoy haciendo las cosas bien para Dios? ¿Por qué yo no salgo de una calamidad, de una situación, de un dolor? Porque tienes un anatema en tu casa, porque tienes a alguien que está ofendiendo a Dios. Tienes a alguien que está haciendo cosas incorrectas en tu casa, alguien que está haciendo cosas ilícitas, alguien que anda en la mentira, alguien que está escuchando puras canciones que Dios aborrece, alguien que está metido en puros juegos extraños y pervertidos que Dios no le agrada. Alguien tienes tú en tu casa que está pecando contra Dios. Y Dios te está hoy hablando para que tú te levantes, deja de estar tirado, postrado, diciéndole, Señor, ¿por qué tú permites? ¿Por qué? Dios quiere que tú te pares y veas dónde tienes tú el problema en tu entorno. Hay un problema en tu casa. Y para que tus calamidades se vayan, tú tienes que enfrentar ese problema, tú tienes que revisar qué es lo que hay ahí. Hay situaciones que Dios permite, que todos lo sabemos, procesos que Dios permite para fortalecernos a nosotros, nuestra fe, evaluar qué tanta fe tenemos nosotros en el Señor. Eso es una cosa. Hay otras situaciones donde los levantamientos de Satanás, ¿verdad? Donde te sacuden como a trigo, ¿verdad? Y Dios lo permite porque Dios quiere ver tu resistencia y quiere ver tu lealtad. Eso es otra cosa. Pero hay situaciones como esta donde el Señor está apartado. Fíjense que el Señor se apartó del pueblo de Israel en ese momento cuando fueron a pelear con Ai. ¿Por qué? Porque Dios no se mezcla con la sinvergüenzura ni con lo malo. Entonces, si en tu casa está pasando algo, está el pecado metido en tu casa, ¿verdad? Y tú no te has dado cuenta, el Señor te está hablando para que te des cuenta y te actives. Y deje de estar llorando y apostrado diciéndole al Señor que por qué, sino que tú busques dónde está el problema. Porque debe haber un problema en tu hogar, en tu casa, en tu familia, con tus hijos. Ahora, hay otra gente que Dios le viene a hablar y son esas personas que sí saben que hay un anatema en su casa, que sí saben que hay pecadores en tu casa. Yo le voy a decir una cosa, todos somos pecadores. Yo no estoy diciendo que nosotros somos santos ni que yo soy santa. Todos somos pecadores. Pero hay una cosa que usted tiene que tener claro y es que si usted está en los caminos de Dios o si usted está, no importa, si usted no está en los caminos de Dios, pero usted está abrazando lo malo y el pecado, usted es más pecador todavía. Y Dios necesita que usted corrija esas debilidades. Dios necesita que usted corrija esas debilidades. Ahora, ¿dónde yo voy? Voy aquí a los hijos de Dios que saben, porque hay hijos de Dios que saben que en su casa hay anatema, que en su casa hay gente pecando contra Dios y se hacen los locos. Se hacen como que no es así. Es más, le voy a decir una cosa, hay hijos de Dios
que están alcahueteando y tapando esas sinvergüenzuras, y ustedes piensan que Dios no los está viendo. Y Dios estaba viendo a Acán. Dios sabía que Acán había hecho eso. ¿Ustedes creen que Dios no sabía que Acán había hecho eso? Dios lo sabía. Dios lo sabía, y Dios sabe que tú estás tapando sinvergüenzura de tus hijos, tapando sinvergüenzura de tu marido, de tu mujer, de tu mamá, de tu papá, los que viven contigo en la casa, en tu familia, los que están contigo. Yo no estoy hablando del que está externo, el que vive contigo en el mismo techo donde tú vives. Yo he visto y he escuchado siervas de Dios que saben que el marido anda de sinvergüenza por ahí, se hacen las locas. Siervas de Dios se hacen las locas. En vez de llamar y exhortar a su marido a que respete, primero que la respete a ella, por supuesto. Mire, una persona que no exhorta a su marido a que le brinde respeto, como lo dice la palabra de Dios, estamos mal. Ahí usted se está dejando arrastrar por la sinvergüenzura de esa persona, y usted está incurriendo. Y usted dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Cómo está usted actuando? Porque una cosa es que usted no sepa, Josué no sabía, pero Josué, cuando Dios le dijo actívate, Josué se activó. Y si usted no sabe, usted no se ha dado cuenta, Dios le está dando la alerta hoy para que usted se active y empiece a ver dónde está el anatema, dónde está el que está ofendiendo a Dios. Llámese hijo, mamá, marido, quien sea. Actívese y corrija eso, dice el Señor. Corrija eso. Ahora, los que saben que sí, eso está ocurriendo y se están haciendo los locos, Dios le está diciendo, mira lo que le dice el Señor, mire lo que le dice el Señor a Josué en el versículo 12, le dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. ¿Usted cree que usted le va a poder hacer frente a Satanás? Para hacerle frente a Satanás, reprenderlo cuando usted está abrazando lo malo de Satanás. Cuando usted está deshonrando a Dios y apoyando a Satanás con todas esas sinvergüenzuras, con lo que está ocurriendo, que usted sabe que es lo que está ocurriendo en su casa. Usted sabe lo que está ocurriendo. Usted sabe lo que usted está tapando a sus hijos, a su marido, a sus hermanos, a su mamá, a su papá. Usted lo sabe. Usted sabe que están haciendo cosas extrañas y usted la está tapando y Dios lo está mirando. Y por eso Dios te está hablando hoy. Dios necesita que tú te actives, que tú te levantes y que tú demuestres si realmente tú amas a Dios de verdad. Que tú corrijas eso, ve a la presencia de Dios, pídele perdón a Dios por esa situación que has permitido y pídele misericordia, pídele dirección. No todo está perdido, señores. Mire, ¿usted cree que si hubiese estado perdido, porque sí, el Señor se apartó del pueblo de Israel y no los ayudó en la guerra de ahí, pero usted cree que si Dios no le interesara tu vida, tu casa, que esa situación que estás viviendo, que estás permitiendo, se corrija, Dios te estuviera hablando? Dios no te estuviera hablando. Es más, Dios no le hubiese dicho a Josué, levántate y ve que hay pecado en Israel. Dios no te estuviera diciéndote a ti estas palabras. Dios te dejaría ahí a que tú te hundieras, pero resulta que Dios es un Dios de amor, de misericordia, y Dios necesita que tú reacciones, que no te sigas dejando engañar por todas esas cosas, que lo honres, que tú eres un hijo de Él, que tú eres una persona que deberías de tener entendimiento y sabiduría, que no caigas en esas mentiras del diablo, dejándote arrastrar por las personas que están contigo ahí. Tú tienes que ser ejemplo, tú eres la luz de Cristo. Tú no puedes permitir que todo ese entorno te arrastre a ti y que tú seas desleal con Dios, con el que te llamó, con el que te creó, con el que te da vida, con el que te mantiene ahí. Porque sea cual sea la situación, Dios te mantiene de pie. Es que si Dios te suelta, te mata Satanás y tú estás vivo. Entonces, dentro de todo, Dios está contigo, pero Dios necesita que tú hagas un cambio. Dios necesita que tú lo honres a Él y te pares firme y digas, mira, esto que está pasando, hijo mío, hija mía, esto no es así, esto no puede ser así, esto hay que corregirlo, vamos a honrar, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a hacer lo que sea, pero esto se tiene que romper en el nombre de Jesús. Y cerrarle la puerta a Satanás, porque aunque a veces usted directamente no se la abre, los que están en tu casa se la están abriendo y tú lo estás permitiendo, y tú no puedes permitir eso en tu hogar porque tú eres un siervo de Dios. Tú no puedes permitir eso en tu hogar porque si tú lo permites,
entonces se va a acomodar a Satanás en tu casa. Bueno, ya se acomodó, ahora tú lo tienes que sacar. Dice el Señor, levántate y corrige el pecado que hay en tu casa. Levántate, ve a la presencia de Dios y pídele ayuda al Señor para que Dios te ayude, para que Dios te dé la forma de cómo hacerlo, porque Él le dio las instrucciones a Josué, le dijo, levántate Josué, corrige ese pecado, y el que esté ahí, corrígelo. Pero saca esa maldad, saca esa malicia, saca esa sinvergüenzura de tu hogar, te dice el Señor. Si tú vas a la presencia de Dios de verdad, en súplica de verdad, en vez de reprocharle a Dios que por qué no, reconociendo que en verdad tú no, porque hay dos situaciones. La primera, que en verdad tú no sabías que eso estaba pasando, no te habías dado cuenta, eso puede pasar. Que estamos de verdad creyendo que todo está marchando bien y no es así. Bueno, Dios te está hablando hoy y Dios bajo ese criterio te dice, yo voy a estar aquí para ayudarte, ya te diste cuenta, vamos a trabajar en oración, en ayuno para corregir esto. Pero a los que sí se habían dado cuenta y estaban alcahueteando esa sinvergüenzura, el Señor te invita a que tú vayas a su presencia, a pedirle perdón, a humillarte por ti y por los que tú sabes que estaban haciendo el mal en tu hogar en contra de Dios. Dios va a tener misericordia, pero tú tienes que ir con un corazón humillado delante de Él. Y Dios quiere decirte que Él no quiere que tú sigas en esa situación, sino que tú te puedas salir de eso. Y Él te va a ayudar, pero tienes que buscar de Él y tienes que ir a su presencia y tienes que reconocer lo que no has hecho bien para que Dios te ayude, para que Dios te dé una salida. Tenemos un Dios bueno, maravilloso y misericordioso, y es tan bueno que aun cuando tú estás permitiendo la ofensa al Señor, el Señor todavía te tiene a ti con vida y a tus hijos y a tu familia. Así que es importante que usted hoy toque su corazón y de verdad entienda, reflexione y reconozca lo que no ha hecho bien, lo lleves a los pies del Señor y busques la manera de corregirlo para que puedas honrar el nombre de nuestro Señor. Yo espero que esta palabra te sea de bendición y que tú puedas entender que Dios no quiere personas que estén apoyando las cosas malas o lo que Él ya ha dicho que no debemos hacer, sino que tú puedas ser un instrumento de ejemplo, de formación, de corrección, de exhortación a los que están contigo, inclusive hasta para tu propia vida. Si tú ves también que estás haciendo tú mismo algo que está ofendiendo a Dios, ve a los pies del Señor, pídele perdón, busca la forma de resolverlo, de salirte de esa situación, porque eso no va a hacer que tú crezcas ni que tú de verdad estés bien visto por nuestro Señor. Así que yo espero que Dios te bendiga y que Dios te fortalezca y que Dios te dé las herramientas necesarias para que tú saques de tu casa lo que está incurriendo en contra del Señor. Que Dios te bendiga grandemente. Buen día.